Listo. Buenas noches, bienvenidos sean a su programa Platiquemos de Miastenia Gravis. El día de hoy estamos con la doctora Giselle, nuestra médica miasténica. Vamos a tener el gusto de platicar de un tema muy controversial, un tema que a todos nos causa duda y que nunca sabemos bien qué escoger, que es acerca de los medicamentos contraindicados. Yo soy Deyanira Luna, de la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis desde México, de la parte norte, en la ciudad de Monterrey. Y pues iniciamos. Giselle, cuéntanos, muéstranos tu material y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema que me apasiona muchísimo, que es farmacología. Y de verdad es un honor poder estar acá entre ustedes. Como el tema es tan largo, entonces voy a empezar de una vez para ver hasta dónde llegamos. Voy a ponerle aquí, sí, ya compartí pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a abrir acá la presentación. Voy a colocar acá el reloj para estar pendiente. Bueno. Medicamentos a usar con precaución en miastenia gravis, parte 1. Es un tema demasiado largo, demasiado vasto y de verdad que merece que le dediquemos tiempo, pero hoy voy a dar lo básico para poder tener más espacio para preguntas puntuales de parte de los que me escuchan y con mucho gusto en lo que pueda responder, entonces procedería a hacerlo. ¿Quién les habla? Mi nombre es Giselle Monsalve Ospina, yo soy colombiana, soy médica general, egresada en el año 2011, la Universidad Tecnológica de Pereira, acá mismo de Colombia, y tengo miastenia gravis generalizada, cero negativa, desde el año 2016. Esas son mis redes sociales, un canal de YouTube, un grupo en Colombia, y también tengo un Instagram por si acaso. ¿Qué significa exactamente contraindicado? Contraindicado se dice de aquello que puede potencialmente, no necesariamente, potencialmente hacernos daño una vez lo ingerimos. Pero ¿qué ocurre con el calificativo de contraindicado? Resulta que somos muy pocos pacientes alrededor del mundo. Eso lo sabemos, tenemos una enfermedad rara. Y la mayoría de las contraindicaciones en miastenia gravis no son realmente comprobadas, están basadas en suposiciones o en reportes de unos muy pocos casos. Hay casos donde solamente se han reportado 2 personas alrededor del mundo y en otras 8, en fin. Entonces, la mayoría de las advertencias de estos medicamentos están basados solamente en hipótesis por su mecanismo de acción o en unos pocos reportes que se han hecho. Y pues también hay que tener en cuenta que si el personal de salud no lo reporta, pues entonces no tendríamos tampoco noticia de un posible efecto adverso. Realmente es muy sencillo buscar una lista de medicamentos contraindicados en miastenia gravis. Basta abrir nuestro buscador, pues ponemos ahí lista de medicamentos contraindicados y vamos a encontrar listas y listas y listas y las que ustedes quieran de todos los tamaños, colores, pero ¿qué ocurre? Muchas de estas listas son de hace muchos años, 20 años, 30 años, muchos años. Muchas hoy en día están desactualizadas. Lo otro, muchas de estas se contradicen entre sí. Van a notar si descargan por internet varias de estas listas, algunas se contradicen, dicen que un medicamento es seguro y otra lo contraindica. Entonces ahí quedamos como, mejor dicho, no quedamos como en nada. Algo que vamos a notar también es que a medida que las listas se van actualizando, ellas van disminuyendo de tamaño. Cada vez incluyen menos y menos medicamentos entre los contraindicados en cuanto a miastenia gravis. Esto significa varias cosas. La primera, que nosotros, como población con miastenia gravis, hemos ido creciendo a lo largo de los años. Anteriormente reportar un caso era más difícil porque no habían redes sociales, todo era por correo, todo era muy demorado. Hoy en día un reporte es prácticamente instantáneo. Lo otro es que hay mayor posibilidad de probar estos medicamentos en personas con miastenia gravis y se ha encontrado que muchos de estos medicamentos tenían un miedo infundado y eran perfectamente seguros o no eran tan graves como la mayoría de las veces pensábamos. Entonces, ¿qué propongo? En esta presentación lo que voy a hablar
es explicar por qué un medicamento puede ser potencialmente dañino para nosotros y cómo podemos saber si lo es. Primero, primera regla universal de todos los medicamentos para todas las personas. Todos somos distintos. Cada organismo es distinto. Si a ti te hace bien algo, a mí me puede hacer mal y viceversa. Así tengamos la misma enfermedad, la misma edad. Es que ni siquiera entre gemelos. Todo eso es completamente diferente de una persona a otra. ¿Y esto por qué se da? Porque tenemos una genética que varía al azar en todas las personas. Nadie tiene una genética exactamente igual. Y la genética no solamente condiciona nuestro color de ojos o nuestro color de piel, también codifica nuestra predisposición a las enfermedades. De hecho, pues valga notar, se está descubriendo un gen en específico presente en todos aquellos que tenemos miastenia gravis y que nos dio predisposición a que tengamos miastenia gravis. No solo, digamos, como tal en miastenia, hay también predisposición a todas las demás enfermedades, incluido el cáncer, y también hay una predisposición genética al efecto de algunos medicamentos. Porque hay pacientes o personas que toman diclofenaco, les sienta súper bien, a otros súper mal y a otros los brota? Es esto, es genética. Todo tiene respuesta en nuestra genética. Es como nuestro funcionamiento interno, nuestra programación. Como les decía al principio, otra cosa a considerar de los medicamentos es que estas alertas están basadas en muy pocos casos, las alertas sobre ciertos medicamentos que pudieran causar daño en miastenia gravis, y a veces son casos como únicamente un paciente o dos, 8 que fueron como algunos artículos que leí, y a veces se comprobó que la reacción adversa ni siquiera fue por el medicamento, fue por algo totalmente distinto al medicamento, entonces por eso algunas alertas se han retirado. Esta es mi favorita. Ningún medicamento está libre de efectos adversos. Ninguno, ni siquiera el oxígeno que nos colocan en las clínicas, está exento de efectos adversos. Si no los tiene o te dicen que no los tiene, es porque su dosis es tan insuficiente que ni siquiera te va a hacer beneficio. Entonces hay que tener eso muy claro. Todos los santos medicamentos de este mundo pueden tener potencialmente un efecto adverso. Pero esos efectos adversos, ¿por qué se dan? Porque simplemente una sustancia que ingiero, porque tiene potencialmente el riesgo de hacerme daño. Resulta que, para entenderlo un poco, vamos a imaginar que queremos ir al centro de la ciudad. Para poder ir al centro de la ciudad, como no tenemos carro, nos subimos a un autobús, o no sé cómo se menciona en México, un transporte público, un bus de transporte público. Vamos a subirnos a ese bus y yo quiero ir al centro, pero resulta que el bus no va directamente al centro. El primero en su ruta va a pasar por un parque, va a pasar por el ayuntamiento o alcaldía, va a pasar por el cementerio y finalmente ahí sí va a llegar al centro. No solamente voy a pasar por todos los demás sitios que yo no quería ir. Resulta que en el camino se me puede subir al lado en el asiento una abuelita, un joven con música a mucho volumen. Entonces, eso mismo ocurre cuando un medicamento entra a nuestro cuerpo. Ocurre exactamente lo mismo. ¿Cómo? Cuando entra un medicamento por nuestra boca, él ingresa y llega al estómago. El del estómago, él se absorbe a la sangre. ¿En dónde tenemos sangre en el cuerpo? Todo el cuerpo está bañado de sangre. Todo. Desde acá la cabeza hasta la punta del pie tenemos sangre. Y por donde vaya ese medicamento puede interactuar con lo que se encuentre, así como nosotros interactuamos en nuestro viaje en el bus. Donde haya receptores, allí va a haber cambios. Vamos a poner un ejemplo, un medicamento no tan desconocido, el salbutamol. ¿Han visto el inhalador que usan los asmáticos o las personas que sufren de los pulmones? El salbutamol está hecho para que trabaje en los pulmones. Es el único órgano que a él le interesa, no le interesa a ningún otro, pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros usamos salbutamol, ya sea así en inhalador o en jarabe, porque también viene en jarabe, él sí va al pulmón, pero resulta que se absorbe a la sangre y va para dónde, para el resto del cuerpo. Y en el resto del cuerpo también tiene sitios donde él puede reaccionar porque tiene receptores para él. Entonces vamos a presentar
sí mejoría de la respiración, pero puede presentar temblores, taquicardia y todo lo demás. Tanto es así que incluso tiene receptores en el útero. Entonces, por ejemplo, en las mujeres que tenemos mucho dolor menstrual, el salbutamol también puede calmar esos dolores menstruales, siendo un medicamento que está hecho para el pulmón. A eso voy yo, a que todas las sustancias van a reaccionar con todo tu cuerpo y eso va a depender de la dosis y de las enfermedades predisponibles. Entonces, a lo que voy acá, ¿cómo nos perjudica un efecto adverso? Están los efectos adversos propios del medicamento, que le van a dar tanto a personas con miastenia como sin miastenia gravis, y están los que le van a dar únicamente a las personas con miastenia gravis. Entonces hay que diferenciar esos dos tipos de efecto adverso. Porque, por ejemplo, un ejemplo que pasó en mi grupo, una persona preguntó si el ibuprofeno estaba contraindicado en miastenia gravis. Entonces un compañero de muy buena fe le dijo, no, el ibuprofeno si está contraindicado, ni se le ocurra tomar eso. Entonces yo le pregunté, ¿por qué dices que está contraindicado? Y él me dijo, es porque cuando yo me lo tomé, me dio un dolor de estómago horrible. Me mandó para el baño, me dio un ardor espantoso. Esa no es una contraindicación para la miastenia gravis, porque es que a todos los seres humanos, o a la gran mayoría, tenemos ese efecto adverso. Con y sin miastenia, el ibuprofeno puede ocasionar gastritis. Y entonces eso significa que somos intolerantes a ese medicamento, pero no es por la miastenia, es porque tiene ese efecto adverso. Una contraindicación sería si la persona que lo va a tomar tiene un sangrado digestivo o tiene ya una úlcera gástrica. Ahí sí hay que hablar de contraindicación. Yo le diría, señor o señora, no se me tome ese ibuprofeno porque está contraindicado en usted que tiene úlcera. Pero si no interfiere con la miastenia gravis, no tiene por qué estar contraindicado y sería totalmente seguro. ¿Cómo entonces nos damos cuenta que un medicamento nos va a afectar la miastenia? O sea, sí, ya sabemos que tiene efectos adversos, pero yo cómo sé entonces que de todos esos efectos adversos me va a afectar en la miastenia. Sabemos que nuestro cuerpo está gobernado por un perfecto cerebro. Esto es maravilloso, él está ubicado en nuestra cabeza y se conecta por el resto del cuerpo a través de unos cables largos que se llaman nervios. Como por ejemplo vemos en esta foto que está en nuestro cerebro y de él se desprenden estas ramitas, estas raicitas que van a cada una de las partes de nuestro cuerpo y le permite comunicarse. Vamos a tomar esta gráfica, muy sencillita, representando aquí nuestro cerebro, el cable que conecta al cerebro con el cuerpo y aquí vamos a representar esa parte del cuerpo que nos interesa, que es el músculo. Entonces, digamos que yo quiero mover ese músculo, como lo estoy haciendo aquí ahorita, hablando con ustedes, o moviendo aquí la mano, incluso el parpadeo de mi ojo. Cada vez que yo quiero hacer eso, el cerebro debe mandar la señal a través de ese nervio para que le llegue al músculo y se mueva. ¿Cómo lo hace? A través de una sustancia que se llama acetilcolina, representada aquí por este motociclista azul. Él llega y se libera aquí al final del nervio y entonces debe entrar al músculo. ¿Por dónde entra el músculo? Por un receptor, representado aquí por esta puerta de color rojo. Un receptor que se llama receptor de acetilcolina. Para que él entre al músculo debe pasar por allí. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la puerta casi nunca está abierta. Él va a encontrar la puerta cerrada, pero él requiere de entrar al músculo. Entonces lo que hacemos, o lo que hace la acetilcolina, es usar una llave que se llama calcio. Si no hay calcio, la acetilcolina no puede abrir el receptor. Si no hay calcio, la puerta está cerrada. Si hay calcio, la puerta se abre. Así de sencillo. Una vez la puerta se abre, la acetilcolina ya entra al músculo. Y una vez en el músculo, para que se encienda y empiece a funcionar y se mueva, debe liberarse dos cosas muy importantes que se llaman sodio y potasio. Y cuando esto ocurre, entonces nuestro músculo funciona, pasa a estar así plano, flácido y se pone gordito y empieza a contraerse. Es muy importante entender esto. Es muy importante tener esto claro porque de aquí es que vamos a ver cómo es que los medicamentos pueden afectar este proceso. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis normalmente? Que tenemos anticuerpos confundidos.
Anticuerpos que cuando la acetilcolina quiere entrar al músculo, no la deja pasar. Ella quiere entrar al músculo, saca su llave de calcio, pero el anticuerpo le dice, no señora, usted no va a entrar por acá, porque es que esa puerta está dañada, está embrujada, le echaron una maldición, no me gusta esa puerta. Entonces, bloquea el receptor. Por eso el examen para miastenia gravis se llama anticuerpos contra bloqueadores de receptor de acetilcolina. Porque bloquean. Es este anticuerpo que está aquí parado en la puerta y no deja pasar a la acetilcolina. En otros casos, el anticuerpo destruye la puerta. Entonces, la acetilcolina no tiene por dónde pasar. Y eso es lo que ocurre en la enfermedad que tenemos, que es la miastenia gravis. Teniendo estos factores claros, entonces, ¿cuáles son los medicamentos que me pueden hacer daño si tengo miastenia gravis? Aquellos que actúan en el cerebro, que es donde arranca el impulso, aquellos que actúan en el nervio, que es por donde se transmite el impulso, aquellos que me afectan el calcio, que es la que permite que la acetilcolina entre al músculo, aquellos que me afectan el músculo, que finalmente es el que me va a producir el movimiento, aquellos que me afectan el sodio y el potasio, porque es el que enciende el músculo como un bombillo, y aquellos que me afectan las defensas del cuerpo. Todos los medicamentos que actúen en alguna de estas partes que están resaltadas van a ser aquellos que me pueden potencialmente, no necesariamente porque a todos no nos pasa, pero pueden ocasionar debilidad o aumento de los síntomas de la miastenia gravis. Si un medicamento no actúa en ninguna de estas partes, no tengo por qué tenerle miedo. Puedo tomarlo sin problema. Si no actúa ni en el músculo, ni en el calcio, ni en el... hágale, con confianza, porque en cuanto a mecanismo de miastenia gravis, no tiene por qué afectar. Si ya te afecta es por otra razón, pero no es por la miastenia gravis. Esto debe quedar muy claro porque cuando vayamos a ver cómo los medicamentos nos afectan, voy a mencionar si afectan el nivel de calcio, si afectan el nervio, si afectan el sodio y el potasio, el músculo, las defensas o el cerebro. Si afecta alguno de esos, voy a mencionar el medicamento que lo hace y esa sería la razón por la que lo hace. Hace aproximadamente un año, viendo que todas las listas se contradecían muchas veces y que algunas estaban desactualizadas, me puse la tarea de estudiar varias y también investigar medicamento por medicamento, digamos, bases de datos y algunas revistas, para ver cuáles eran esos medicamentos que nos podían afectar la miastenia gravis. Algo que quiero anotar es que cuando vayamos a buscar un medicamento de estos, siempre busquemos el nombre genérico, porque en ninguna lista va a estar por nombre comercial. En todos los países los medicamentos se llaman distinto y también cambia de respecto al laboratorio. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, doctora, ¿será que puedo tomar Eferalgan? No voy a saber de qué me está hablando porque esa marca no existe aquí en Colombia. ¿O será que es mejor el Tilenol o el Gelocatil? ¿Cuál de los dos me tomo? ¿O cuál me puede hacer daño? No, hay que mirar la parte, el genérico, que casi siempre está debajito del nombre grande y llamativo o está por la parte de atrás de la caja. Y vemos que los 4 son acetaminofén. Todos son lo mismo. Todos los 4 son acetaminofén. Entonces, en vez de buscar por de aparte Tilenol, Eferalgan, Gelocatil y Cronofén, buscamos simplemente acetaminofén o paracetamol, como lo conocen en algunos otros lados, y así lo vamos a encontrar. Ese es el primer principio. Parece bobo, pero créanme que en las consultas que me han hecho por este problemita hemos tenido confusión, pero muy importante el nombre genérico. Aquí ya arranco con el cuadro. Por motivos de tiempo que mencioné al principio, no me voy a detener en el cuadro, solo lo quiero mostrar, solo quiero explicarlo, porque es lo que yo quiero hacer en las siguientes sesiones, sobre todo con los medicamentos más importantes. Solo quiero explicar que en este cuadro agrupo los medicamentos por su acción. Por ejemplo, aquí en una primera instancia tenemos los antibióticos, que son aquellos que se usan contra las bacterias. Tengo el nombre del grupo de medicamentos,
aquí en esta segunda columna, ejemplos de nombres de esos medicamentos. Por ejemplo, los aminoglicósidos, los más conocidos son amikacina y gentamicina, y de las fluoroquinolonas, la ciprofloxacina. Coloco aquí también para qué tipo de cosas se nos lo podrían recetar, que es por ejemplo, en el caso de los aminoglicósidos, conjuntivitis o infección de vías urinarias, y coloco también la razón del por qué nos pueden hacer daño, porque no nos hacen daño al 100% de las personas con miastenia. Hay personas que se toman una gentamicina y les va súper, perdón, que se aplican, porque no se toma, que se aplican una gentamicina y les va súper bien. Lo mismo una ciprofloxacina. Hay personas con miastenia que se la toman. ¿Por qué? Por la parte genética que hablamos al principio. Entonces, por ejemplo, si yo hablara aquí de la gentamicina y la micacina, explico aquí que es porque que nos puede hacer daño porque su mecanismo de acción implica el calcio. Y como lo acabamos de ver ahora, el calcio es parte principal. Si me altera los niveles de calcio, pues me va a afectar la contracción muscular. Lo mismo aquí. Si las fluoroquinolonas tienen neurotoxicidad, o sea, si yo me tomo una ciprofloxacina, puedo estar en riesgo de que se me dañe el nervio, que es el que comunica el cerebro con el músculo, pues tengo riesgo de presentar efectos adversos. Entonces, he allí lo importante de conocer cómo funciona la miastenia gravis y en qué parte del proceso pueden participar estos medicamentos. Por eso lo señalo en rojo, porque son potencialmente riesgosos, pero no para el 100%. Es muy larga la lista, yo no me voy a detener aquí, solamente mencionar que aquí en el cuadro, por ejemplo, tengo unos como la clindamicina, la doxiciclina, como potencialmente riesgosos, pero resulta que, imagínense, este cuadro es de hace un año, y este año leí un artículo donde dicen que las tetraciclinas incluso tienen poder neuroprotector, o sea que realmente en miastenia gravis no está comprobado que hagan daño. Imagínense de un año a otro. Ahora imagínense las listas que llevan mucho más años, 10, 20 años, todo lo que pueden haber cambiado. Lo principal es la penicilina. Muchos ponen penicilina contraindicada, pero no lo está. No lo está. La penicilamida sí, es algo muy diferente. Tienen un nombre muy parecido, pero la penicilina no. La penicilina es considerada segura, la penicilamida no. Los macrólidos coloco en amarillo porque son medicamentos que no son muy seguros. No son muy seguros y que es mejor tenerles precaución. Definitivamente, si un medicamento de estos es necesario usarlo, debe usarse. No porque esté en una lista. Digamos, si a una persona con miastenia le da una infección urinaria y resulta que la bacteria solamente es sensible a claritromicina, yo no lo voy a dejar morir por eso. Si es resistente a todos los demás antibióticos, lo hospitalizo, le doy la claritromicina y me aseguro de que no haga depresión respiratoria. Sí, se va a sentir maluquito unos días, pero le voy a salvar la vida. No por eso voy a privarlo de claritromicina. No tiene por qué. Entonces, con la mayoría, eso es lo que ocurre. Entonces, hay muchos más. Miren, por ejemplo, en los cuadros están los corticoides, pero mire que los corticoides no es porque alteren la transmisión del nervio al músculo, sino porque los corticoides producen algo que se llama una miopatía o una miositis, una inflamación del músculo. Entonces, cuando se inflama, el músculo se pone débil, pero no es porque como tal afecte la miastenia grave. Entonces, eso es algo que se da sobre todo al principio y va mejorando con el tiempo. Algunos de nosotros, cuando tomamos el corticoide al principio, nos podemos sentir más débiles, pero con el tiempo nos va haciendo bien. Lo mismo la levotiroxina, tampoco es porque altere la transmisión del nervio al músculo, sino porque también produce una lentitud en la contracción del músculo y por eso nos podemos sentir más débiles, pero no es como tal por la miastenia. Y así, mejor dicho, nos podríamos quedar, son muchísimos, no me alcanza el tiempo, porque resulta que cuando preparé esta charla, se me dijo que por lo menos me enfocara en algunos de los medicamentos más usados, que es lo que voy a hacer ahorita a continuación, antes de dar paso a las preguntas. Para mostrar, el cuadro yo no lo hice porque me lo inventé, tiene su respectiva bibliografía, mucha investigación, entonces me falta volverlo a actualizar, pero más que todo eso es lo que pretendo pues mostrar un poco más despacio.
¿Cuáles son entonces las dudas que más hay sobre los medicamentos en miastenia gravis? Los primeros que más me preguntan son, doctora, ¿puedo tomar medicamentos para el dolor? ¿Qué puedo tomar para la fiebre? Realmente puedes tomar la mayoría. El acetaminofén, que es seguro, los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, todos esos hoy en día se consideran seguros. Si tú tienes, si de pronto te caíste y te hiciste un moretón en alguna parte del cuerpo, eso no te va a pasar con acetaminofén. El acetaminofén es buenísimo para la fiebre, pero es pésimo antiinflamatorio. Entonces, debes tomar un antiinflamatorio no esteroideo como este, diclofenaco, naproxeno y eso. Y para los dolores más fuertes están los opioides. ¿Cuáles son los opioides? El tramadol, la morfina, la codeína y todos los que son de esa misma familia. Estos medicamentos no es que estén contraindicados, lo que pasa es que producen unos efectos adversos muy malucos como la somnolencia, las náuseas y los vómitos, sobre todo el tramadol, pero no significa que actúen como tal en la miastenia, sino que estos efectos adversos que le producen a todo el mundo pueden agravar nuestra miastenia. Imagínese uno bien débil y fuera de eso somnoliento, entonces por eso es que no se consideran. Y en unas de las artículos que mencionaba, se considera que la morfina y en general todos los ese tipo de medicamentos se pueden usar con precaución. Aquí están, ni siquiera son relativamente seguros, a dosis pues responsables, porque tampoco es que nos vamos a meter 40 gotas de tramadol, pero a dosis responsables mínimas se pueden usar. Y entonces se me dijo también que tocara el tema de los medicamentos que se usan para el COVID-19, porque hay mucha preocupación, porque la mayoría aparecen como contraindicados, entonces vamos a tocar aquí cuáles son. Tengo que advertir que los medicamentos que se usan para el COVID-19 a la fecha, ninguno está comprobado. Solo son anécdotas, se trata de una pandemia, algo que se regó demasiado rápido, no nos dio tiempo de reaccionar, entonces se está probando con lo que se atraviese, con lo que medio dio alguna muestra de que nos puede ser útil, entonces se procedió a usarlos y a ver si podían servir. Pero ninguno de esos tiene un mecanismo de acción comprobado que actúe contra este virus. Vamos a empezar por la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina ni siquiera mata virus. La hidroxicloroquina es un antimalárico, o sea, va y mata la malaria que adquirimos por la picadura de un mosquito. Y resulta que como actúan dentro de la sangre, también se ha notado que tiene un efecto inmunosupresor, o sea, puede alterar un poco las defensas. Se ha visto que puede alterar la relación del calcio con la acetilcolina. Y no ha sido en muchos estudios, pero se ha visto en unos 5 o 7 pacientes que esto puede ocurrir. Entonces, por eso se dice, bueno, no usemos en miastenia gravis cloroquina, hidroxicloroquina. Y entonces por eso se tiene como esa prevención. No está del todo contraindicado, no es que esté comprobado que nos hace daño, porque ni siquiera se ha visto exactamente qué tipo de inmunosupresión hace, pero hay la alerta. Y como no se ha comprobado realmente que actúe contra el coronavirus, pues yo diría, si no lo necesitas para nada, si no tienes un lupus, una artritis reumatoide o alguna otra cosa que se beneficie de la hidroxicloroquina, no lo uses. Evitémoslo mientras tanto por el potencial riesgo. El siguiente es la citromicina. La citromicina tampoco mata virus, ella fue creada para matar bacterias, son dos cosas muy diferentes. Una bacteria es muy diferente a un virus, y empezando por el tamaño, son mucho más grandes. La citromicina, como macrólido que es, como vimos al principio, puede afectar la liberación de acetilcolina, entonces sí hay que tenerle respeto a la hora de usarlo. Se ha visto, sin embargo, que si usted toma citromicina, pero está tomando una dosis adecuada de mestiolón, el riesgo es mínimo. Entonces, se puede revertir. Y como siempre, los reportes de agravamiento con la citromicina son anecdóticos, no está comprobado. La ivermectina, uno de los últimos que salió. La ivermectina tampoco mata virus, por ahora.
Es un antiparasitario muy bueno para los piojos, muy bueno para los estrongiloides, bueno, muchos parásitos, esos gusanos que nos salen, que nos invaden a veces. Aparentemente, estudios in vitro, ¿qué significa in vitro? Que es solamente a nivel de laboratorio. Cogieron la sustancia y vieron cómo actuaba dentro de un ambiente en laboratorio, no dentro de una persona en el laboratorio. Y vieron que aparentemente puede controlar otras infecciones que no son parasitarias, porque parece que bloquea el material genético del virus. Parece, porque todavía no se sabe cómo actúa en personas, en seres vivos. En cuanto a miastenia, si me lo preguntan, es totalmente seguro. Si necesitan usar ivermectina, háganlo sin problema. La ivermectina provoca la parálisis del parásito, pero es del parásito, no de nosotros. Entonces, sin problema, es seguro. El interferón beta. Los interferones sí son peligrosos para la miastenia. Han habido casos incluso de personas sanas que les han aplicado interferón beta y han desarrollado enfermedades autoinmunes, entre ellas la miastenia gravis. Sí tiene acción contra virus porque se usa contra hepatitis C, incluso tiene efecto de tratamiento inmunosupresor porque se usa en esclerosis múltiple, pero puede ser potencialmente dañino para nosotros. Entonces, interferón beta de todos, yo creo que es el más peligroso. El remdesivir. El remdesivir es el único de los medicamentos que he mencionado que se creó para matar virus. Es un antiviral como su nombre lo indica. Es para matar virus, no hace nada más. Para eso se creó, entonces de todos es como el más efectivo, pero el problema es que es muy costoso. Puede dañar eso sí los riñones. Como ya dijimos, la mayoría, ningún medicamento viene libre de efectos secundarios, pero es muy costoso. Y eso en ámbitos de pandemia es un complique, pero es seguro en la miastenia. Si a alguien le van a aplicar remdesivir, lo puede hacer, no hay problema. Y finalmente, ya pasó media hora, no sé, Deyanira, ¿qué opines si paramos ahí o seguimos? No sé, ya que me pueda decir ahí. Digo, creo que ya es por terminar, puedes continuar si quieres. O como tú veas, o es parte de la siguiente presentación. Pues yo la tengo montada toda en una sola, entonces como en mi cronómetro ya pasó media hora, si quieres dejo esto para lo siguiente, porque fue una de las preguntas que me hicieron antes de montar la charla, entonces la tenía allí o ya la dejo para después. Sí, muy bien, como quiera, ya chequees en 3 semanas más, tenemos la segunda parte. Podemos dejar hasta aquí, yo creo que sí hay algunas preguntas. Si quieres te leo alguna del chat. La primera que tenemos es de Cindy Suárez. Que se quisiera saber si la prednisona de 50 es normal la inflamación y la caída del cabello. Sí, sí es normal que ocurra. Okay. Y a esa dosis. Bueno, hoy yo tengo un par de preguntas, Giselle. Nos hablabas al inicio del medicamento acetaminofén, que era muy parecido, pero ponían las cajitas y también decía paracetamol, como la sustancia activa. Entonces, ¿qué relación? ¿Cómo? No, es que es la misma. Lo que pasa es que es como la dipirona. Aquí la conocemos como dipirona y en otros lados como metamizol. Es lo mismo, solamente que tiene un nombre diferente. Aquí acetaminofén se conoce acetaminofén y en otras partes se conoce paracetamol, pero es la misma. Okay. No tienen diferencia. Bueno, otra duda es, mencionabas en otro de los medicamentos que veíamos ahorita que decía que afectaba la relación que tiene el calcio con la acetilcolina. ¿Qué relación hay? Lo que les mostré aquí con la pantalla. Permítame, si vuelvo a conectar acá. Claro que tiene. Para que la acetilcolina entre, el receptor debe abrirse en presencia de calcio. Sin calcio él no se abre. Esa es la única relación que tiene. Ay, perdón. Es la única relación que tiene. En presencia de calcio es cuando la acetilcolina puede entrar al músculo. O sea que cuando canales dependientes de calcio. Así o sea, cuando consumimos medicamentos que nos causan descalcificación, se puede ver afectada la acetilcolina.
o que alteran los canales de calcio. Hay unos medicamentos muy conocidos para las personas con hipertensión arterial que se llaman calcioantagonistas, verapamilo y ese tipo de cosas. Esos alteran los canales dependientes de calcio y nos pueden alterar la miastenia por la misma razón. Ok. Dice Valentina Castro. Valentina, si quieres puedes abrir tu micrófono. Dice, una vez tomé un jarabe para la tos con codeína y me dejó bien mal con la miastenia a nivel vulvar. Ok, sí, claro, es porque los opioides, generalmente, los opioides alteran la transmisión, pero a nivel del nervio, no tanto de la transmisión neuromuscular, sino en el nervio. Son medicamentos para el dolor. Una manera de yo bloquear dolor es inhibiendo la transmisión del dolor. O sea, el dolor está allí, pero si el cerebro no se da cuenta, no nos duele. Entonces, uno de los principales mecanismos es bloquear la transmisión del dolor y la mayoría de los opioides hacen eso y por eso es que puede dar esta reacción en la miastenia gravis. Sí, o sea, el que yo diga que potencialmente digamos que no es tan peligroso no significa que no lo sea. Han habido casos que sí alborotan la miastenia gravis, pero ha habido otros que no, entonces depende mucho del caso. Ahora la Yonara no está nada. La claritromicina tiene factores adversos para la miastenia gravis. Claro, como mencionábamos al principio, que incluso lo puse de ejemplo, la claritromicina, a ver, perdónenme, yo la busco. Aquí está. Ay, vos me está llamando. En macrólidos, aquí está. Sí, claro que sí. Y lo tengo como en amarillo. Escucho. Porque han habido casos en que no ha ocasionado nada. Son más los casos en los que se ha podido tolerar, pero sí puede tener efecto adverso. Ok, los relajantes, comenta Mayra Merveño. Creo que iba, yo quería hacerte una pregunta. Digo, yo sé que todos sabemos que si nos vamos a someter a alguna operación, tenemos que avisar al anestesiólogo, pero yo quise saber más a fondo por qué. Hay unos antidepresivos, hay unos anestésicos, medicamentos anestésicos que son más fuertes que otros. A la mayoría de las personas se les aplica un medicamento que sea rápido, o sea, que no se vaya a demorar mientras usted se va quedando dormido, sino que lo duerma rápido y le permita despertar rápido. Y hay otros medicamentos que se demoran más en ambas cosas. En nosotros, los que tenemos miastenia gravis, se nos debe vigilar que sea un medicamento que no sea tan fuerte como para producirnos eso y que además pueda manejar dosis más bajas. Lo otro es porque el mayor riesgo de los anestésicos no es la debilidad porque vamos a estar dormidos, entonces no pasa nada, simplemente es la parte de depresión respiratoria. Entonces los anestesiólogos deben vigilar mejor nuestra ventilación y nuestra oxigenación mientras estamos, si tenemos miastenia gravis. Lo mismo para anestesia local, con miastenia gravis solemos demorar mucho más en salir de la anestesia que las personas sin miastenia. Ya, ok. Oye, una duda. Digo, hablando ahorita de la anestesia, digo que a mí me pasaron ciertos sucesos antes de recibir el diagnóstico, pero que el neurólogo me decía que eran debido a la miastenia, pero ya veíamos la vez pasada que también está la disautonomía. Tuve una cirugía de tobillo en 2014 que me pusieron la anestesia y me mapeé. Así me dijo el doctor, te mapeaste. O sea, te hizo la anestesia en un lugar sí y en otro lugar no. Te tuvimos que poner analgesia, que era en una pelotita, traía la analgesia y iba conectada directo al corazón. ¿Hay alguna relación con miastenia o también es cosa loca mía? La verdad no entendí muy bien qué fue lo que pasó, pero eso le puede pasar a alguien sin miastenia también. Lo que pasa es que no entendí muy bien qué pasó. Generalmente lo que hacen cuando hay una reacción adversa con un anestésico es aplicar un medicamento que compite con el anestésico por el sitio de unión. Entonces si colocan algo que compita con ese anestésico, pues lo retira de ahí y ya se une y uno le permite como despejar el anestésico.
Tendría que ver bien el caso puntual y el medicamento y toda la cuestión para saber qué Bueno, igual ocurrió. te lo platico y lo tomamos en la siguiente. Aquí, Perfecto. Annie, había otra persona que estaba levantando la mano, pero la quitó. Hablaba de los relajantes. Pero, Annie, ¿estás levantando la mano? O si quieres, abre tu Sí, micrófono. ¿me escuchan? Sí. Sí, Hola chicas, mi pregunta con respecto a la anestesia. Fui operada y le súper advertí al doctor, tengo miastenia, porque yo parezco casi loca, ¿verdad? Tengo miastenia, le repito a todo el mundo para que nadie se les vaya a olvidar. Y el anestesiólogo creo que no me hizo tanto caso, o no sé, la cosa es que me anestesiaron y empecé a dejar de respirar sola. Después, cuando pasó la anestesia, estuve 2 horas entubada. Cuando pasó la anestesia, obviamente desperté horrible. Y le pregunté yo, oye, ¿no me escuchaste? Que tengo miastenia, ¿qué pasó? Y la respuesta fue que los relajantes musculares que usan para que en caso de que tuvieran que entubarme, habían sido muchos. Después de esa mala experiencia, yo empecé a averiguar de los tipos de anestesias y alguien me dijo, mira, para la próxima vez pide anestesia o advierte que usen mejor este tipo de anestesia contigo y no este otro. Obviamente no sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Giselle, ¿tú podrías decirme algo de eso? es que hay unos que son despolarizantes, no despolarizantes. Hay una clasificación muy abundante de los anestésicos. Simplemente es mirar qué mecanismos de acción usan. Unos aplican unos neurotransmisores, es decir, unos actúan sobre ciertos neurotransmisores, glutamato, GABA y otro tipo de cosas, mientras que hay otros que actúan sí sobre la acetilcolina. Entonces, los colinérgicos, los anticolinérgicos, entonces a eso se refería, porque hay medicamentos que sí actúan en neurotransmisores diferentes y ya no nos hacen tanto daño en miastenia. Entonces, pero efectivamente sí usan relajante muscular en caso de que tengan que usar el tubo para poder pasarlo mejor. Yo te voy a explicar por qué. El músculo, lo que es la tráquea del esófago, generalmente no están abiertos, están cerrados. Todo el tiempo está cerrado. Eso nunca está del todo abierto. Si yo quiero meter un tubo para poderle permitir respirar a mi paciente, él no me va a dejar entrar. Él no lo va a hacer porque está programado para estar cerrado. Tiene que aplicar algo que generalmente es uno que se llama fentanil, que permite que él se abra y ahí sí permite el paso del tubo. Entonces sí debe aplicarse, porque realmente lograr una anestesia, para lograr una anestesia se debe usar un inductor, un relajante y ya como tal el anestésico. Son 3 Y medicamentos ese, diferentes. y Sí, ese relajante es el que puede haberme, en mi caso, afectado. sí puede ser, pero no sabría decirte cuál pudo haber sido porque es que en Sí, todos los países es diferente y cada anestesiólogo usa un espérame, protocolo diferente. claro, pero ahora eso realmente no es ni un riesgo, es un mal rato simplemente, ¿verdad? Porque si ellos están No es un conscientes, riesgo. Como, es un mal sí, rato. claro, ya para la próxima que yo iba a hablar de los anestésicos con más calma, con más profundidad, Perfecto. yo iba a mencionar que el anestésico es seguro siempre y cuando se use en un ambiente intrahospitalario y con vigilancia de vía aérea, porque realmente el único riesgo con el anestésico es la depresión respiratoria, lo mismo que con las benzodiazepinas, que son los calmantes o los ansiolíticos. Entonces, si se usan en un ambiente intrahospitalario y con vía aérea asegurada, se pueden usar porque realmente una máquina va a respirar por ti. Entonces, no hay Gracias, problema. gracias. Ok, gracias, Annie. Hablando de anestesia, Ángela Cardona dice, ¿y la anestesia local para extracción de cordales afecta la MG? Algunas, pero no, la que usan, por ejemplo, que es la más común, la lidocaína, no hay problema, se puede usar. Y además tiene un efecto que es muy corto, es un periodo de acción muy cortico y se puede pasar. Y la dosis es muy mínima, porque es para anestesiar un nervio de un dientecito, entonces se usan unas cantidades que realmente para que produzcan un bloqueo tiene que ser uno con una predisposición genética muy brava
como para que lo alteren. Más fácil te altera el estrés de estar en el odontólogo. Eso sí te puede poner muy, muy mal. Sí, me ha pasado. Me hicieron una limpieza y fue como 1 hora que tengo que estar así. Eso, qué bueno que lo mencionas, porque ese es otro riesgo. Tener la boca abierta media hora, 1 hora en algunos procedimientos, eso más fácil que la sola lidocaína. Sí, me afectó. Al final hablaba, le hicimos Doctora. hablaba fresa. Permíteme, Deyanira, permíteme, me faltaban una pregunta que venía en el chat de Ana Y tengo María una Macías. pregunta. Un momento, de Ana María Macías, decía, mi hija tiene 2 años y medio y hace poco le diagnosticaron miastenia. Si yo le suministro alimentos o suplementos, ¿qué le ayudaría a enriquecer el calcio? No, en realidad no pasa. La cantidad de calcio que se necesita para hacer funcionar la acetilcolina está divinamente en nuestra dieta. No hay necesidad de suplementos de calcio, al contrario, si le damos calcio de más, eso se puede pasar para el otro lado y causarnos ya reacciones adversas. Pero como tal, suplementos de calcio no se necesita, el cuerpo es muy sabio, regula. Si tú le das exceso del calcio que necesita, él lo va a mandar para el hígado y no lo va a mandar para donde uno quiere que lo mande. Entonces se puede producir algo que se llama una hipervitaminosis. Entonces no es necesario. Con la sola dietica de alimentos no hay ningún problema. Muy bien, vamos con Mayra. Mayra Merveño, que levantó la mano. Acá. Desde Cartagena, doctor, una pregunta. ¿Quién habla? Desde Cartagena, Maris. ¿Qué pasó? Adelante. ¿Por qué no se oye? Necesito una explicación nuevamente acerca de la citromicina para los miasténicos. Yo soy miasténica. Ah, sí, la citromicina la citromicina es un macrólido. Y los macrólidos interfieren con la liberación de acetilcolina del nervio al músculo. Entonces, en muchos pacientes se puede producir una debilidad. Entonces, por eso es mejor evitarla. No le pasa a todos porque tampoco el mecanismo es muy fuerte, pero sí puede afectarnos, entonces mejor evitarla. Ya, okay, ¿Y la claritromicina? Es la misma, es del mismo grupo, es un primo. Los dos son macrólidos. Ahí está en el cuadro. Acitromicina, claritromicina y lincomicina. Son macrólidos. Listo, gracias. Gloria Morales dice, a mí me hicieron una histerectomía y una extracción de vesícula. En ambas usaron anestesia de bloqueo a nivel abdominal. Me fue bien. Bueno, ese fue un comentario acerca de la anestesia. Y Valentina Castro dice, pregunta, ¿los cumarinicos nos hacen peor? Voy a mirar el comentario porque Sí. No entendí cuáles son. Valentina, si quieres abrir tu micrófono. Ah, los cumarínicos. ¿Te refieres a los anticoagulantes? Sí, ¿es un anticoagulante? No hay problema. Si te refieres a los cumarínicos que son anticoagulantes, esos que actúan en digamos bueno, sí, los que coagulan la sangre, los que impiden que coagulen la sangre, no hay problema, se pueden usar en ausencia de otras contraindicaciones. Si no hay otra contraindicación para usar cumarínicos, no hay problema. Ok, gracias. Mayra, ahora sí. Buenas. Hola. Hola. Mi consulta es, yo tengo miastenia al mismo tiempo, tengo problema lumbosacro, fibromialgia. Entonces, siempre estoy con dolor de espalda por lo general, ¿verdad? Pero tiendo más a no tomar un medicamento para el dolor, sino a tomar un relajante. No lo hago todos los días, pero sí lo hago de vez en cuando. Entonces ahorita tuve cita con el neurólogo y le hice la consulta y me dijo, usted no puede tomar relajantes musculares. No sé si será en grandes dosis o si definitivamente no se puede tomar ni una pastilla uno. No entiendo. La respuesta la tenemos en cómo te sientes tú. Cuando tú tomas un relajante muscular, ¿sientes peor la miastenia? No, porque por lo general... O al contrario, sientes alivio del dolor. Sí, es que yo el relajante realmente me lo tomo por la noche porque me da sueño.
Entonces, si después de todo el día de estar tensa y si ha sido un día muy complicado, por ejemplo, ahorita el día cuando me toca salir, no salimos siempre de compra, el día que me toca salir por el problema de la pandemia, es súper estresante. Entonces, en la tarde yo estoy con la espalda, entonces me tomo un relajante y me acuesto y me duermo. Maravilloso. Realmente los relajantes musculares son sintomáticos, o sea, no es porque tú los uses se te vaya a agravar la miastenia por siempre. Si tomar el relajante muscular está permitiendo que duermas y no te deja despertar porque, digamos, no te produce asfixia mientras estás durmiendo, significa que lo estás tolerando. Como decimos, ninguna de las contraindicaciones es absoluta. La fibromialgia es de las cosas más difíciles de manejar en cuanto a dolor. Nunca se usa uno o dos medicamentos en una combinación y depende mucho de la persona. Entonces, si te está haciendo bien, no te está afectando la miastenia, porque si te afectara no podrías respirar. Yo personalmente, yo diría que lo puedes seguir tomando, sobre todo si no lo tomas todos los días. Entonces, yo no veo ningún problema. Sí está contraindicado, pero si en tu caso no presentas esta contraindicación, lo puedes hacer. Okay, gracias, muy amable. Gracias. Ok, listo. También Astrid. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿me escuchan? Qué pena, tengo aquí un problema un poco de audio. Perfecto, gracias. Doctora, es una pregunta. Mi padre, pues el año pasado tuvo una crisis severa que lo llevó pues al punto de la intubación. Duró bastante tiempo hospitalizado y la salida pues le formularon la medicación que le formularon fue inmunosupresor y corticoide. Él lleva con esta medicación ya más de un año. Está utilizando prednisolona y el inmunodepresor, el micofenolato de mofetilo, ¿sí? Sin embargo, pues yo he comenzado a notar algunos efectos adversos con esta medicación, me parece a mí. Por ejemplo, le aparecen unas manchas en la piel, está teniendo problemas de lo que a mi modo de ver parecen accesos dentales. Él me comenta que pues tiene un problema, pues que siente que los dientes pues ya no se están como muy fijos dentro de su cavidad. La pregunta va dirigida es a lo siguiente. Él lleva un año con esta medicación, los médicos no han querido cambiársela, pero ya uno comienza a notar esos efectos adversos. Con lo del tema dental he notado que pues no se sabe realmente ahorita en este tema de la pandemia, hay un poco de dificultad para asistir a odontología. Si llegara a ocurrir el caso que sea una infección, ¿cómo proceder? Porque pues estamos hablando no solo aquí del riesgo que hay que tener en cuenta con propiamente la miastenia, sino con la otra medicación que está consumiendo. No sé en esos casos qué antibiótico, por ejemplo, sería seguro, porque pues estaba mirando que con la miastenia tal vez una amoxicilina no sería insegura, pero tengo la duda, por ejemplo, con el uso del corticoide, con el inmunodepresor. No hay problema. Las penicilinas en general, lo que es la penicilina propiamente dicha, los que vienen de la penicilina, que es la amoxicilina, la ampicilina, la amoxicilina clavulonato y todos esos primos de la penicilina, se pueden usar en miastenia gravis en ausencia de alergia, porque es que a veces la alergia a penicilina es muy común, pero si no hay problema de alergias a penicilina, se pueden usar. Disculpe, qué pena, él sí tiene alergia a la penicilina. Ah, entonces unas cefalosporinas. ¿Las cefalosporinas cuáles son? Cefalexina, cefepime, todas las que empiecen por cefe. Ceftriaxona, cefalotina, cualquiera de esas que empiecen por cefe, esas se pueden usar. Aunque he visto pacientes que reportan alergia a penicilina y les he podido usar, les he podido aplicar ampicilina y no ha habido ningún problema. Entonces habría que ensayar. Doctora, una pregunta de Dalia Maris, acá de Cartagena. Adelante, Dalia. Soy alérgica al benzetacil. ¿Qué antibióticos me puede recomendar? Yo hice 3 neumonías. Hasta el año pasado, para esta fecha salí de la clínica. Pero ya este año
he estado bastante bien, con el favor de Dios. Entonces sí me gustaría saber qué antibióticos puedo tomar, ya que hago alergia a los benzetacil. Como decíamos, el benzetacil también es penicilina, entonces aplica lo mismo. Habría que mirar cómo reaccionas a la ampicilina, a la amoxicilina clavulunato, a la cefalosporina. Realmente hay varias cosas a las que puedes acudir en caso de infección, pero ya depende del tipo de infección que te llegue a dar. Pero sí, la doxiciclina también se puede usar. Listo, gracias. Vamos con una pregunta del chat. Comenta Alan de Costa Rica. Dice, en mi casa, yo aparte de la miastenia padezco dolor agudo crónico y me inyecto una ampolleta de tramadol cada 8 horas y 5 unidades de gabapentina de 300 gramos al día. Sin embargo, el único efecto secundario que tengo es el insomnio. Mi pregunta, ¿cuánto tiempo es el indicado usar esos medicamentos o es mejor buscar otras opciones? ¿Como cuáles? Si el tramadol en su momento no te afectó la miastenia, lo puedes seguir usando, ya que tiene bandera amarilla. O sea, para algunos les sienta muy mal y a algunos les sienta muy bien. Entonces hay 50 y 50. Si en su momento te lo aplicas y no te produce problemas, lo puedes seguir usando indefinidamente. En cuanto a la gabapentina, sí se ha, digamos, sí se ha reportado un poco más de efectos adversos. Si llevas ya tanto tiempo tomándolos y no te ha producido ningún efecto secundario, debe ser de esas personas que no tienen susceptibilidad a efectos secundarios por estos dos medicamentos. Entonces, generalmente cuando hay una intolerancia o una reacción, hay alguna contraindicación por la miastenia de estos medicamentos, ellos no se hacen esperar, eso se produce rápido. Entonces, si hasta el momento ha sido bien con ello, no hay problema en seguirlo usando. Siempre y cuando estés estable la miastenia, claro. Listo, muchas gracias. Gloria Morales levantó la mano. Si quieres abrir tu micrófono, Gloria. Hola, qué gusto, Giselle. Soy Yoli. Quiero preguntarte, a mí me sacaron la matriz hace 2 años. Había dejado de menstruar hacía 4, pero siempre estoy con los famosos bochornos, el insomnio, cositas así, pero dice la ginecóloga que no me puede dar el tratamiento, ¿cómo se dice? El de hormonas que dan para lo de la menopausia. ¿Qué me decís de esto? Me pregunta sobre la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, si se puede usar. Entiendo, qué pena, es que se veía entrecortado. O sea, si se puede usar las hormonas para calmar los síntomas de la menopausia. Si esa es la pregunta, resulta que muchos de esos medicamentos tienen estrógeno y el estrógeno se fija a ciertos componentes de nuestras defensas que pueden agravar la miastenia gravis. En ese caso, la doctora tiene razón en tener precaución. Sin embargo, para el manejo de los calores y estas cosas hay alternativas. Hay medicamentos que no están basados en estrógenos, hay también otros que se llaman tibolonas, isoflavonas, que son más actuales y no te harían daño en la miastenia. Entonces sería por preguntarle que por favor, para tus síntomas, si te puede recomendar algo que no tenga estrógeno, como las que te mencioné, alguna tibolona, alguna cosa de esas, y dan muy buen resultado. Gracias. Ok, en el chat pregunta Nora. Bueno, nos hace el comentario, dice, mi hijo de 6 años tiene miastenia diagnosticada desde los 8 meses, aunque parece que nació con ella. A los 3 años lo llevé por emergencia por diarrea con sangre. No era amibiasis y en la emergencia se complicó cuando le colocaron metronidazol. Apenas le colocaron ese medicamento y comenzó con una tos sin parar y se fueron a la emergencia por tos. Generalmente los antiparasitarios no nos hacen ningún daño. Yo creería, claro que no estuve allí, no puedo asegurarlo,
claro, todos somos distintos, pero hasta donde sé, los antiparasitarios como el metronidazol son seguros en nosotros y tal vez la tos fue por otra causa. Por ejemplo, muchos de los parásitos que tenemos también pasan por pulmón. ¿No? Muchos no saben eso, pero muchos de los parásitos que nos llegan acá al estómago hacen un ciclo de vida por el pulmón y pueden provocar tos. Entonces, pudo ser ese caso o pudo ser por otra causa, la misma infección por el parásito, la misma pérdida de electrolitos le hace perder potasio y como vimos ahora en el dibujo, el potasio, la alteración de niveles de potasio afecta a la miastenia gravis. Entonces, pudo ser también por eso. Mejor dicho, pudo ser miles de causas, pero yo no creo que haya sido el metronidazol. Fíjate que hace otro comentario más abajo, dice, y en otra oportunidad lo llevamos por vómito sin parar cuando le colocaron ranitidina y comenzó a toser. Se lo suspendieron de inmediato. La ranitidina es diferente. La ranitidina hace parte de la familia de los antihistamínicos que sí pueden alterar la miastenia. No le ocurre a todos porque muchos de pacientes con miastenia gravis han podido usar ranitidina de forma segura, pero no, yo diría más bien que hay que mirar la parte de la deglución, porque todas esas alteraciones de electrolitos y por infección pueden provocarle la tos más que los medicamentos que se le están aplicando. Ok. Aquí, don Armando, dice que si podemos hablar de los anticonceptivos o traes algo preparado para la siguiente sesión acerca de eso. Ese lo tenía para la siguiente junto con los anestésicos porque hay que hablar mucho de ellos. Ok, como quiera. Pero sí se puede, pero sí hay anticonceptivos que podemos usar, sí hay. No todos, sobre todo los que tienen mayor cantidad de estrógeno, por lo que dije hace un momento, pero sí hay los que tienen más baja cantidad de estrógeno. Excelente. De hecho, la siguiente sesión, la siguiente semana vamos a hablar de sexualidad. Ani nos tiene preparado un material muy bueno y vamos a hablar ahí también podemos hablar de los anticonceptivos. Pero bueno, ¿qué más preguntan aquí en el chat? Dice Elsa, dice, me formularon para evitar el temblor en mi mano el medicamento carbidopa. Levodopa, carbidopa. Sí. Dice, quiero saber si ese medicamento contraindica con la miastenia. El temblor fue producido por un medicamento para el vértigo. La levodopa y carbidopa hacen parte de los medicamentos que se suelen usar para el sistema nervioso central y sí pueden hacer daño. Yo nunca digo del todo está prohibido, porque como ya dijimos, todos reaccionamos distinto, incluso estas listas de medicamentos son muy flexibles, pero sí tiene su advertencia de que pueden hacerte daño consumirlo. Sin embargo, si el beneficio de consumirlo es mayor que el riesgo, es mejor usarlo. Me explico. Si ya tomaste tus dosis de levodopa y carbidopa hace rato y te has sentido bien, no hay ningún problema en seguirlo usando. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos, nos pasamos del tiempo, pero no sé si haya algún otro comentario, pregunta para ya ir cerrando. Graciela, adelante, de Argentina. A ver, te ayudo a abrir tu micrófono, permíteme. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Para ustedes, felicitaciones por esta videollamada, esta videoconferencia. Me pareció muy interesante. Giselle, como siempre, muy concreta, muy puntual, muy simple para explicar. Quería saber si ustedes tienen, como nosotros en Argentina, que tenemos dos tipos de mestinón. Mestinón 60 miligramos, que es el mestinón común, y mestinón 180 miligramos, que es el TS, larga duración. Si lo utilizan habitualmente y qué experiencias tienen al respecto. Aquí en Colombia no disponemos del mestinón, desgraciadamente, del mestinón de liberación larga. Pero sí, como su nombre lo indica, de liberación controlada, es mucho mejor tolerado, es más cómodo porque no hay que estarlo tomando cada 3-4 horas, los efectos adversos no se ven
tan fuertes y hay una mejor respuesta. Entonces, hasta donde lo que he leído, porque no he tenido el honor de probarlo, de verlo en alguno de mis compatriotas, es un excelente, o sea, si uno pudiera con ese, sería mucho mejor que con el otro. Hola, sí, de todas maneras, me gustaría aclarar que el TS, que es larga duración, no a todos le hace el mismo efecto, la efectividad no es la misma. Tiene que ser suministrado en pacientes estables. Y generalmente se utiliza por la noche para suplantar el intermedio de la madrugada y no tener que interrumpir el sueño, que después a veces cuesta retomarlo. Sin embargo, hay pacientes que lo toman durante el día y durante la noche, pero son excepciones. Bueno, yo tomo Mestinón de 180 miligramos hace 26 años, cada 6 horas, ya que el Mestinón de 60 a mí no dejó de funcionarme y me lo cambiaron, pero respondiendo a tu pregunta, en Sudamérica solamente en Argentina lo venden. No hay otro país de Sudamérica que lo fabriquen. Bueno, no sé si Argentina lo fabrica o lo exporta, pero no hay más. Es en Argentina y en Estados Unidos. Aquí viene de Canadá. Va de Canadá, perfecto. No hay Canadá, otro país. Canadá. No hay más países en Sudamérica donde lo tengan, lamentablemente. Y es muy beneficioso porque la gente que ha hecho el cambio, generalmente es por iniciativa propia, más que médica, porque no se maneja tanto el tema en los lugares donde no hay, han visto el beneficio de cambiarlo por el de 60. ¿De dónde sos vos? Nací en Chile, viví toda mi vida en Chile y ahora estoy en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Sí. Yo lo llegué a ver en México, yo estoy aquí en México, en Monterrey, estamos cerca de Texas, y lo llegué a ver, pero nunca lo he usado y nunca he conocido a nadie que lo use, pero sí lo he visto, hay quien, o sea, de que se vende, se vende. Yo sí lo he usado. ¿Quién eres? Pepe. Ándale, yo sí lo he usado de 180, me lo recomendó un neurólogo que antes tenía, y sí lo llegué a conseguir aquí en Monterrey. Es un poco más caro. ¿Qué efecto te...? Sí, pero, claro. No, sí, está súper bien. Igual que Graciela, lo tomaba en la noche y en realidad me dio muy buen resultado. Después ya no lo pude comprar, esa es la realidad, porque costaba mucho dinero, pero sí es muy bueno. ¿Y lo dejaste de tomar o qué pasó? Lo dejé de tomar y seguí con el de 60 miligramos, pero en realidad lo tomé como un par de veces y me hizo muy buen efecto. Más me tomaba una pastilla antes de dormir. ¿Y por qué lo dejaste de tomar? Porque ya no lo pude pagar. Pues pequeño detalle. Sí, tiene el mismo costo que el Mestinón 60 miligramos, pero trae solamente 30 comprimidos, porque se supone que se va a utilizar uno por noche. Solamente el frasco trae 30 comprimidos. Así es. Que no se pueden cortar como se hace con el Mestinón 60 miligramos, que se puede cortar. No sé, el de ustedes si es así. La razón del por qué viene menos comprimido es porque es una pastilla que se oxida. No sé cuál sería, a lo mejor Giselle puede dar una explicación más clara, pero al exponerse al aire se ponen, cambian su textura, cambian su color, entonces no dejan de hacer efecto, pero se ponen feas y malas. Sí, se desnaturaliza. Bueno, lo mismo sucede con el 60 miligramos, Giselle. Cuando toma contacto con el aire, el 60 miligramos se convierte en talco. Sí. Si uno hace la experiencia de dejar un comprimido arriba de la mesa a la noche, al otro día la humedad que se va a sentir en el comprimido es como una especie de porosidad. El comprimido no va a estar más lisito y suave. Entonces, el
comprimido que se toma de 60 miligramos, que sí, en el caso nuestro en Argentina se puede partir al medio o en 4 partes, hay que partirlo igual aunque uno lo tome entero, porque cuando uno lo parte tiene que hacer un clic, que es que el comprimido tiene consistencia y está con su efectividad máxima. Si el comprimido no hace ese ruidito, ese clic, significa que no está lo suficientemente bueno y no va a resultar efectivo. En algunos casos, cuando uno se lo pone entre los dedos, se convierte en un talco o se destruye entre los dedos. Y lo que sucede es que el paciente confía en que tomó el medicamento y es como si nunca lo hubiese tomado. Exactamente. Esa es la experiencia que nosotros tenemos a través de nuestra asociación, a la cual yo represento en Argentina. Y bueno, con 23 años de trayectoria hemos tenido más que cientos de casos, miles ya, ¿no? Bueno, tengo esa pregunta, Gisela. A ver, estamos hablando de un comprimido de una pastilla pequeña contra una pastilla más grande. ¿La diferencia es el tamaño? Que la grande no la pueden partir, no la deben de partir porque pierde su efecto, se oxida, y la chiquita... No, en realidad el mestinón, venga del tamaño que venga, la piriostigmina como tal es una sustancia demasiado débil, no soporta el medio ambiente. Las que son de liberación programada, es más, creo que ahí había una pregunta que me gustaría contestar, porque es que me preguntan que si es lo mismo tomar 3 de 60 que una de liberación programada. No vayan a hacer semejante, no hagan eso. Los medicamentos de liberación programada, no solo la piriostigmina, hay muchos más de liberación prolongada, están hechos con unas capas de excipientes que hacen que cuando te la tomes se vaya liberando de a poquito, no se van a botar de una los 180 miligramos, pero si te tomas 3 de 60 que no son de liberación prolongada, te estás tomando los 180 miligramos de una, y como ya sabemos, eso es contraproducente, nos puede poner antes más débiles. Entonces no, si no es de liberación prolongada, no vayamos a tomar más de la dosis. Entonces sí, independientemente de cómo venga la piridostigmina, ella se expone al aire, como muy bien explicaba la compañera, y no se puede, es decir, se empieza a desnaturalizar. Ella está hecha para eso. Es como la levotiroxina, la que tomamos los que tenemos hipotiroidismo también. Esa tampoco se puede medio, es más, algunos recomiendan que ni la toquemos, la tomemos directamente del blister. Entonces, son medicamentos que no están hechos para estar fuera del frasco. Ok, bueno. Tiene que estar fuera de la luz y del aire también. Y de la luz. Y la humedad. Este es el nuestro. Ok, creo que en la siguiente sesión podemos agregar esos temas, Giselle, de los mejores cuidados para nuestro medicamento y las vigencias, porque ahorita ya estamos en el tiempo, ya nos pasamos. Y pues bueno, quiero ceder la palabra a Ani, porque tuvo la iniciativa, un apoyo que nos está haciendo. Entonces, Ani, por favor, adelante. Hola chicos, quisiera invitarlos. Pusimos un link en el chat donde pueden hacer clic y se van directamente a un WhatsApp que no va a ser para conversar, sino solo va a estar activado para avisarles de la próxima charla. Muy bueno. Entre Deyanira y yo vamos a estar poniendo ahí la próxima charla y tal vez una hora antes para recordar, porque a veces en los grupos no nos llegan todas las notificaciones y no quisiéramos seguir perdiéndonos este tipo de información tan valiosa. Así es que ahí está el link, clic y vamos a estar recordándoles. Un abrazo, gracias por todo. Gracias, Ani. También este chat que quiero aprovecharlo para compartir los materiales que los presentadores hacen. Los hacen con todo fe y los podemos pasar a PDF para compartirlos, porque hay muchas veces vienen datos de doctores, de medicamentos, de procedimientos que son de mucha ayuda para todos. Y a veces nos quedamos nada más con la sesión y aunque está grabada, yo sé que a veces es tedioso estar buscando en la grabación en qué minuto hablaron del dato en específico que estoy buscando. Okay, entonces ahí también quiero tomar ventaja de este chat para poder compartirles la información y que la tengan a la mano. Porque Facebook no me deja compartir archivos.
solo videos y fotos. Pero bueno, pues hemos llegado al fin de esta sesión. Agradezco mucho a todas las personas que estuvieron presentes. Tuvimos gente de México, Colombia, Costa Rica, Argentina y de Perú. Y las fundaciones que nos están acompañando, principalmente la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis de México, que representa a Isabel, la Fundación de Miastenia Gravis en Colombia, con el señor Armando. Y pues bueno, ahora nos acaba de ingresar Graciela de la Fundación, de la Asociación Miastenia Gravis en Rosario, de Argentina. Les agradezco mucho que estén siguiendo el programa. Cualquier tema que quieran venir, ya estoy viendo Chile, Venezuela, Honduras, pues muchísimas gracias. Este programa es dedicado a la comunidad miasténica. Todos tenemos muchas dudas de diferentes temas. Pueden levantar la mano. Si alguien quiere hablar de un tema en específico, son bienvenidos. O sea, todos, creo que de todas las sesiones que hemos tenido, solo 2 personas no han sido pacientes de miastenia, pero han sido doctores que han atendido pacientes de miastenia, que fue la doctora Bobadilla, la de terapia física, y la doctora de la licenciada Diana Villanuch, que ella fue mi nutrióloga al inicio. Entonces, todo este foro es para nosotros. Levante la mano, quien quiera participar, adelante. Quien tenga inquietud de un tema, pues también adelante, háganoslo saber y buscamos el especialista o alguien que quiera hablar al respecto. Que tengan muy buenas noches. Gracias.